tal? Muy buen día, niños. Bienvenidos un sábado más a esto que es tu catequesis virtual, Nuestra Señora del Auxilio. Pues ya tuve la oportunidad de estar contigo el sábado pasado. Me voy a presentar. Mi nombre es Leonardo Peña y te doy la bienvenida a ti, niño de segundo año, que estás viendo este tema. El tema que te voy a presentar el día de hoy es el tema número 1 de la unidad 2. El tema se llama Así nació la historia. Así es, en toda esta unidad vamos a conocer una historia enorme, una gran historia que nos van a ir contando poco a poquito, pues los catequistas que van a pasar por aquí enfrente, ¿no? Pero el día de hoy me tocó compartirte esta primera parte de una gran historia de amor, de una gran historia de salvación. Pero antes de empezar a profundizar todo esto, primero te voy a preguntar, ¿alguna vez tú le has preguntado a tu papá o a tu mamá acerca de tu historia familiar? Es decir, ¿le has preguntado quiénes son tus abuelos, tus bisabuelos, tus tatarabuelos, los papás de tus tatarabuelos? Y así. O sea, ¿te has puesto a preguntar quiénes han sido? Ahora sí, ¿no? ¿De dónde vienes? ¿De dónde es que tenemos esos rasgos que solemos tener? Porque déjame decirte que ahí encontramos mucha de nuestra información de lo cual somos ahora. A lo mejor tú te has puesto a ver ahí en tu casa, pues quizás fotos antiguas, o has tomado algún álbum de fotos y te has puesto a ojearlo y te has puesto a ver toda esa historia familiar que tú tienes. Pues déjame decirte que así como tú tienes una historia familiar, una historia que contar, Dios también tiene una historia con todos los hombres. Una gran historia que contar y una historia que también seguimos viviendo todavía, y al final te vas a dar cuenta por qué. Pero antes de seguir continuando y regresando ahora sí, dentro de esa historia familiar que te he venido comentando, ¿tú sabes qué es un árbol genealógico? Pues un árbol genealógico es, digamos, que la manera más ordenada de poder pues representar toda nuestra historia familiar. Se puede hacer inclusive de forma de un árbol o a manera de una tabla o una gráfica, es decir, con unos cuadritos, con flechitas y así. Entonces tú ahí puedes ir representando poco a poco a las personas que forman parte de tu árbol genealógico, es decir, de tu información, ahora sí, como que dicen por ahí, de tu información genética, de por qué tienes esos ojos, ese pelo, etc. Ahí puedes descubrir todo eso en ese árbol genealógico como tal. Todo eso influye en cada uno de nosotros, pero hoy, exclusivamente hoy, vamos a hablar y sobre todo vamos a conocer y descubrir la historia de un pueblo, la historia de una persona que pues ahora sí hizo historia dentro de nuestra fe, y esa historia como tal tiene que ver tanto como contigo como conmigo. Estamos involucrados en esa gran historia, pero antes de poderte seguir continuando platicando sobre todo esto, yo quiero que mires el siguiente video. Mi primera Biblia presenta Dios escoge a Abraham. Muchos años después, había un hombre llamado Abraham y su esposa Sarai. Ellos eran muy felices, excepto por una cosa. Ellos querían tener un bebé, pero pasaban los años y no tenían ninguno. En una noche, Abraham oyó que Dios le hablaba. Abraham, haré que tu familia sea muy numerosa. Todas las personas del mundo serán bendecidas por tu causa. Dios le dijo a Abraham que se fuera de su pueblo y que vaya a un lugar que él le mostrará. Abraham no sabía hacia dónde Dios lo llevaría, pero hizo lo que le pidió. Abraham le contó a Sarai todo lo que había pasado. Ella también tenía mucha confianza en Dios, así que les ordenó a los sirvientes que doblaran las tiendas y las cargaran sobre los camellos. ¿Pero a dónde vamos?, le preguntaban ellos. No sé, les respondió Sarai y luego sonrió. Si Abraham puede esperar a que Dios le dijera para dónde ir, yo también puedo esperar. Entonces, Dios guió a Abraham y a su esposa. Su sobrino Lot también lo acompañaba junto a su familia. Llevaban todas sus posesiones y sirvientes hasta la tierra de Canaán. Dios le dijo: esta es la tierra que les daré a sus hijos,
pero no quiero que todavía estén en Canaán. Todavía no. Así que se pusieron en marcha. Ellos viajaron a muchos lugares. El viaje comenzó en la ciudad de Ur, luego a Harán. Llegaron a Canaán y partieron a Egipto. De ahí se retiraron para volver a Canaán, hasta que los sirvientes de Abraham empezaron a pelearse con los sirvientes de su sobrino Lot. Así que Abraham y su sobrino decidieron separarse, tomando caminos diferentes. Año tras año, ellos deseaban tener un hijo, pero Sarai ya se volvió demasiado vieja para tener bebés. Entonces, una noche, Abraham oyó que Dios le decía: Abraham, mira hacia el cielo y cuenta las estrellas. Algún día, tu familia será tan numerosa como las estrellas que hay en los cielos, le dijo Dios. Entonces, Dios le puso nuevos nombres a Abraham y a Sarai. Abraham por Abraham, que significa padre de muchos, y Sarai por Sara, que significa princesa. Y pues bueno, esta historia de la que te estoy hablando es acerca de un hombre. Esa persona es Abraham. Esa persona fue la que creó todo, o fue, ahora sí no, es parte de toda nuestra historia familiar, dentro de nuestra historia de fe. Y déjame decirte que hay una cita bíblica muy especial que nos habla acerca, ahora sí, de este personaje muy especial. Y la cita bíblica la vas a encontrar en el libro del Génesis, capítulo 12, versículos del 1 al 2. Y dice: Deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que yo te indicaré. Haré de ti un gran pueblo, te bendeciré y haré de tu nombre una bendición. Palabra de Dios. Pues bueno, aquí descubrimos que Abraham creyó en las palabras de Dios, creyó en eso que Dios le prometió. Imagínate, Dios le pide a Abraham que deje absolutamente todo. Ahora sí, no, como dicen por ahí, dejar todo para ir a la nada. Pero Abraham confió, tuvo fe, su corazón le decía que estaba haciendo lo correcto y lo que le estaba pidiendo Dios. Así que dejó absolutamente todo y se fue. Fue a descubrir, ahora sí, con pues su esposa Sara y con su sobrino Lot. Se fueron a una tierra que se llama Canaán. En esa tierra descubren muchas cosas, pero dentro de ahí surge algo muy especial que a mí me gustaría rescatar. Dios hace una alianza con Abraham. ¿Te acuerdas el sábado pasado que te hablaba acerca de las alianzas? Pues justamente Dios vuelve a hacer otra alianza con los hombres, pero ahora lo hace con Abraham. Hace esta alianza con él y le dice, como Abraham era una persona pues ya grande, era una persona pues adulta, vaya, era un abuelito casi, como le pueden decir por ahí, para que te des más o menos una idea de qué tan grande estaba Abraham. Él obviamente ya no podía tener hijos porque ya estaba muy grande. Pero imagínate, Dios había hecho una promesa con él y había dicho que lo iba a bendecir, le iba a dar una gran descendencia, que tenía preparado un pueblo para él. Ahora sí, no, una descendencia que iba a ser incontable. Pero pues imagina, todo esto no iba a poder pasar porque Abraham estaba muy grande de edad. Pero Dios cumple sus promesas. Cumple sus promesas y Abraham tiene un hijo. Ese hijo se llama Isaac. Y ahora sí nos empieza ahora sí toda esta historia que cada uno de nosotros, toda esta historia de fe. Isaac tiene dos hijos, que es Jacob y Esaú. Jacob como tal tiene también 12 hijos, que las conocemos, o esas que forman así las 12 tribus. Las 12 tribus forman un pueblo, y ese pueblo es el pueblo de Israel. También eso lo podemos conocer como la historia de la salvación. ¿Te acuerdas ahora sí, no, que si va a ser una gran descendencia y que un pueblo estaría ahora sí dentro de la historia de Abraham? Pues mira, aquí está, con Jacob y sus 12 hijos se cumple la alianza y la promesa que Dios le había hecho a Abraham. El primer paso fue darle un hijo, fue darle a Isaac, pero el segundo fue a Jacob darle esos 12 hijos para formar el pueblo de Israel, para poder cumplir su alianza. Y esa es la historia de la salvación.
Y por eso te digo, es una historia que tiene que ver tanto como contigo como conmigo. Una historia que nosotros vamos a ir conociendo y desmenuzando poco a poco. Y como te había dicho al principio, ¿no? Si alguna vez tú te habías puesto a preguntar a tus papás cuál es la historia de tu familia, tu historia familiar, pues el día de hoy yo te presenté también una historia familiar, esta historia de fe, esta gran historia que tiene que ver con todos nosotros, de cómo nuestro pueblo y cómo Dios empieza a crear esas alianzas con los hombres y sigue cumpliendo todos los días su gran promesa. Y es así como te voy a pedir que recuerdes la frase de esta semana, que es una frase que nos lleva a recordar, ahora sí, ¿no?, esa alianza que Dios hizo con ese personaje, con Abraham. Y la frase es: el pueblo nacido de Abraham es raíz de todos los creyentes. Así es, ese personaje, Abraham, ese sí de Abraham, de salir y dejar absolutamente todo, nos trajo a nosotros una historia de salvación. Hizo que todos nosotros tuviésemos una historia familiar en la fe, ese árbol genealógico de la fe como tal. Eso nos vino a traer ahora sí, ¿no?, esa promesa que Dios cumplió en Abraham. Y pues bueno, eso sería todo el día de hoy. Espero te haya gustado mucho el tema. Te recuerdo que tienes que hacer tus actividades, el tema del día de hoy y las evidencias se las vas a mandar a tu catequista, ya sea por WhatsApp o por Classroom. También te recuerdo que los puedes seguir en nuestras redes sociales, ya sea tanto por Facebook como por YouTube, como Catequesis Infantil del Auxilio. O bien, si te gusta más lo que es escuchar música o algo por el estilo, en tener que hacer algo en tu casa y querer escuchar el tema, pues puedes ingresar a la plataforma de Spotify y buscar el podcast Caminando con Jesús. De esa forma vas a poder tener acceso a este tema. Y pues bueno, ahora sí me despido. Espero tengas una excelente semana, un muy buen día y Dios te bendiga.